Daria Dugina, hija del filósofo ruso Alexander Dugin, murió en un supuesto atentado al explotar el coche que conducía en la provincia de Moscú. El vehículo le pertenecía a su padre. La Comisión de Investigación ya abrió una causa penal por el asesinato. Hay conmoción en Rusia por el asesinato de Daria Dugina. Ella era politóloga y periodista, hija del filósofo Alexander Dugin, conocido por su postura antioccidental. Mientras tanto, ella tenía 29 años. Se conoce que todo ocurrió en las afueras de Moscú después de que ambos hayan participado en un festival. Habría sido él el principal objetivo de este ataque y se pudo conocer también de que ambos habían participado en este festival y a último momento el padre de Daria Dugina dijo que no iba a ir con ella en el mismo vehículo, así que fueron en autos diferentes. Por su parte, las autoridades han confirmado de que en la parte interior del vehículo de Daria Dugina ahí se habría colocado los explosivos. Y un tiempo después de haber salido del festival, su auto se encendió en llamas en medio de la carretera. Al momento se ha abierto una causa penal para poder encontrar a los culpables de este atentado. Por parte del Comité de Investigación han señalado de que este atentado fue planificado y ordenado con anterioridad. En cuanto a los responsables, por parte del jefe de la República Popular de Donetsk, él ha señalado directamente a las autoridades de Ucrania. Mientras tanto, desde la Cancillería rusa han señalado que hay que investigar a fondo los hechos, determinar si Ucrania está o no involucrada en este atentado en contra de Daria Dugina. Por su parte, Kiev ha señalado que ellos no tienen nada que ver con este atentado en contra de Daria Dugina. Escuchemos las declaraciones de María Zaharova, la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, sobre este tema. Si se confirma la pista ucraniana, la versión anunciada por el líder de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, debe ser verificada por las autoridades competentes. Entonces habrá que hablar de la política de terrorismo de Estado llevada a cabo por el régimen de Kiev. Y así se esperan los resultados en las investigaciones para poder determinar a los responsables y sus implicaciones. Mientras tanto, es importante destacar que ambos, tanto Daria Dugina como su padre, fueron anteriormente sancionados por varios países. La Organización de las Naciones Unidas acaba de salir al frente, esta vez a criticar las sanciones que se le han impuesto a Rusia por parte de Occidente. Es la primera vez que una institución internacional del calibre de la propia ONU sale al frente, en este caso, a irse en contra de las sanciones impuestas tanto por Estados Unidos como por los países miembros de la Unión Europea. Pero esto tiene un trasfondo mucho más contundente, y es que, según ha dicho la Organización de las Naciones Unidas, si la situación sigue así, por el tema, por ejemplo, de los fertilizantes que siguen siendo objeto de sanciones en Rusia, que como sabemos es el país que más exporta en el mundo, obviamente se puede generar una crisis económica a niveles insospechados y más aún una crisis alimentaria que puede generar un colapso sobre todo en los países de Oriente Medio y de África. Curiosamente, habíamos visto cómo, por ejemplo, el tema de los envíos del grano ucraniano había llegado sin ningún problema a diferentes países que lo solicitaban, pero lo curioso es que no llegaban a los países de África y tampoco llegaban a los países de Oriente Medio, sino a los países de Europa, y es que es algo obvio. La administración de Volodymyr Zelensky tiene una deuda muy imposible de calcular con respecto a la ayuda, sobre todo militar, que han enviado las principales potencias de Europa. Por esto, aparentemente, se están empezando a pagar con el grano ucraniano y no están llegando a los países. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reunió con la administración de Volodymyr Zelensky y también con Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía. En este escenario, aparentemente Guterres había entendido algo que previamente no se había dicho, a pesar de que algunos países, incluso miembros de la propia Organización de las Naciones Unidas, habían pegado el grito al cielo, y es el hecho de que las sanciones impuestas a Rusia, sobre todo en materia alimentaria y más específicamente en el tema de los fertilizantes, estaba generando un duro impacto a la economía mundial y obviamente una crisis alimentaria. Y es que es bastante obvio, el propio Antonio Guterres lo ha dicho. Básicamente, si no se tienen fertilizantes en el 2022, no se puede generar el sector agropecuario y no se tienen alimentos para el 2023.
un concepto tan básico, pero que aparentemente las principales potencias, sobre todo de Europa, parecen no entender. Si a esto le sumamos que algunos países, como por ejemplo el Reino Unido, como por ejemplo incluso, hablando de lo que es el continente americano, tenemos a Canadá, han empezado a guardar curiosamente mucho más alimentos que antes. La compra del grano, en el caso de Ucrania, se suponía que iba a llegar en este aspecto a los países de África y a los países de Oriente Medio. Pero no, aparentemente el grano ucraniano está sirviendo para las principales potencias del mundo, mientras estos países o estas regiones que estamos comentando están pasando no una situación de hambruna, pero sí una situación de crisis alimentaria. En este sentido, entonces, Antonio Guterres les está solicitando que les quiten las sanciones. Esta solicitud es absolutamente nueva porque previamente se pedía un relajamiento, de repente que algún sector sea exento de sanciones, pero ahora está pidiendo el retiro total de las sanciones impuestas al menos al tema de los granos, en este caso los granos rusos, y también al sector de los fertilizantes. Y es que si esta situación sigue escalando así, tendríamos primero que la zona de influencia de Rusia incluso podría ampliarse más. Ya hemos visto a diferentes países de África solicitando la ayuda del presidente ruso Vladimir Putin, e incluso hemos visto al presidente respondiendo de manera positiva a estas solicitudes, que obviamente, como sabemos también, el Kremlin no da puntada sin hilo. Y en esta situación tan complicada, los países de la Unión Europea todavía no se pronuncian. De hecho, ante las acusaciones de que el grano ucraniano se les está vendiendo a las principales potencias del mundo, han guardado un silencio increíble, no solamente los países de Occidente, sino incluso los medios también occidentales, salvo, obviamente, algunos que han realizado investigaciones a fondo, como es el caso de Reuters, por ejemplo, o en este caso también de la empresa rusa de telecomunicaciones Sputnik. En este complicado panorama, la Organización de las Naciones Unidas está jugando un rol que para muchos es desconcertante. Se está yendo en contra de la administración de Joe Biden, cuando, según decían algunos, la Organización de las Naciones Unidas era una herramienta de geopolítica establecida por Estados Unidos. En un segundo punto igual de importante, debemos comentar que la Organización de las Naciones Unidas no solamente está preocupada por el tema de los fertilizantes que hemos comentado previamente, sino que ahora demuestra una especial preocupación con el tema del grano ruso. De hecho, ha ido un poco más allá las solicitudes en el pasado y le ha solicitado a Estados Unidos de manera específica y a la propia Unión Europea que le quiten las sanciones alimentarias impuestas al grano ruso. Esta situación escala así porque es algo obvio. La propia administración de Vladimir Putin no va a tener algún tipo de interés geopolítico en venderle su grano a las principales potencias del mundo. Más bien se lo terminaría dando a los países que lo soliciten, sobre todo en la zona de África y en este caso de Oriente Medio, que curiosamente son parte de lo que es la zona de influencia de Rusia. Recordemos que cuando se intentaron aplicar las sanciones a la administración de Vladimir Putin, no tuvo el impacto deseado, o al menos la propia administración de Joe Biden intentó reunirse incluso con los propios países, por ejemplo los Emiratos Árabes Unidos o por ejemplo también Arabia Saudita, y no logró algún consenso o alguna situación en la cual se ataque a Rusia con las herramientas de sanciones. Y que a día de hoy la propia Organización de las Naciones Unidas salga al frente a solicitarles esto es una clara señal de que las estrategias por parte de Occidente se han ido desbaratando. Ahora, esto es bastante curioso porque esta postura por parte del propio Antonio Guterres, secretario general de la ONU, sale cuando, sobre todo Estados Unidos, ha intentado sacar a Rusia de todos los aspectos en la participación en la propia Organización de las Naciones Unidas. De hecho, para muchos expertos, esto demuestra que no hay forma en la que Rusia termine siendo sacada de la ONU. Los países occidentales continúan enviando armas a Ucrania. El gobierno alemán planea proveer a Kiev otros 20 lanzamisiles y 2.000 proyectiles. Recordemos que Washington también anunció este viernes un nuevo paquete de ayuda militar para el ejército ucraniano que incluye más sistemas HIMARS por un valor de $775 millones. En este telón de fondo, desde la República Popular de Donetsk anuncian 50 nuevos ataques contra su territorio. En un solo día, las agresiones provocaron al menos 2 muertes. Además, otra persona resultó herida en la capital cuando pisó una mina mariposa. Este tipo de armas están prohibidas por la Convención de la ONU. Sin embargo, según evidencias recogidas por Moscú, las tropas nacionalistas utilizan frecuentemente estas minas contra la población civil en el Donbass.
Y las autoridades de Zaporozhye denuncian un nuevo ataque contra la zona de la central nuclear local. Sin embargo, aseguran que la planta funciona con normalidad. Esta semana estuvo marcada por una tensa situación en torno a la instalación. Moscú alerta de una probable provocación nuclear por parte del régimen de Zelensky y de las posibles y nefastas consecuencias de la misma para el continente europeo. Las tropas nacionalistas realizan ataques sistemáticos y masivos en la zona central desde el 18 de julio. Las agresiones han logrado dañar sistemas auxiliares de la instalación. Ante la peligrosa situación, las autoridades de la provincia de Zaporozhye se han visto obligadas a reforzar la protección de la planta. De hecho, Moscú denuncia que Kiev utiliza armamento de Occidente. Sí, al mismo tiempo en Zaporozhye insisten que la central sería más vulnerable sin la presencia de las tropas rusas. Una solución para evitar un desastre estaría a la vista si fuera una misión de la OEA a la central. La iniciativa es apoyada por varios líderes mundiales, entre ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Sin embargo, desde la ONU insisten en que solo apoyarán esta propuesta si la delegación pasa por Kiev. Siguiendo la pauta de Estados Unidos, Ucrania realiza ataques incesantes contra objetivos críticos de la infraestructura de la central nuclear de Zaporozhye. Si surge una catástrofe industrial, sus consecuencias se verán en todas las partes del mundo. En este caso, toda la responsabilidad será de Washington, Londres y sus secuaces.